Parte 9 de Nimbo, de Neil Shusterman. Capítulo 25. El espectro de la verdad. Rowan se despertó en una cama que no conocía de una habitación que nunca había visto. Enseguida, intuyó que ya no se encontraba en Midmerica. Intentó moverse, pero sus brazos estaban atados a los postes de la cama. No solo atados, sino sujetos con correas de cuero y hebillas. Notaba un dolor sordo en la espalda y, aunque ya no estaba amordazado, tenía la boca rara. «Ya era hora de que despertases. Bienvenido a San Antonio». Se volvió y, para su sorpresa, vio nada más y nada menos que a Tiger Salazar allí sentado. «¿Tiger?» «Recuerdo que siempre estabas en el centro de reanimación esperando a que me despertara después de despachurrarme. Se me ha ocurrido hacer lo mismo por ti». ¿Estaba morturiento? ¿Eso es este sitio? ¿Un centro de reanimación? Incluso mientras lo decía, sabía que no lo era. «¿Qué va? No estabas morturiento, solo inconsciente». A pesar de seguir medio atontado, no se le habían olvidado las circunstancias en las que había perdido la conciencia, en casa del segador Brahms. Se pasó la lengua por los dientes y se dio cuenta de que no estaban bien. Los notaba irregulares y mucho más cortos de lo normal. Suaves, pero más cortos. Tiger se percató de lo que hacía. «Perdiste unos cuantos dientes, pero ya te están creciendo. Es probable que vuelvan a la normalidad en un par de días. Lo que me recuerda...» Se acercó a una mesita de noche y le ofreció un vaso de leche. «Por el calcio. De lo contrario, tus nanobots sanadores te lo extraerán de los huesos». Entonces recordó que Rowan estaba atado a la cama. «Ah, claro, qué pavo». Inclinó la pajita hacia la boca de su amigo para que bebiera, y aunque Rowan tenía 1000 preguntas, bebió porque, más que nada, estaba sediento. «¿De verdad tenías que luchar contra ellos cuando fueron a buscarte?», preguntó Tiger. «De haberte dejado llevar, no te habrían hecho daño y ahora no estarías atado». «¿De qué narices me hablas, Tiger? «¿Estás aquí porque necesitaba un compañero para los entrenamientos?», exclamó el otro alegremente. «Te pedí a ti». «¿Compañero?», preguntó Rowan, que creía no haberlo oído bien. «Los tipos que fueron a reclutarte me dijeron que eras un capullo de primera clase, que los atacaste y no tuvieron más remedio que defenderse. ¿Los culpas por ello?». El otro chico no pudo más que sacudir la cabeza, incrédulo. ¿Qué estaba pasando allí? Entonces se abrió la puerta, y por si el momento no era lo bastante extraño, pasó a ser del todo absurdo, porque frente a él había una mujer muerta. «Hola, Rowan», lo saludó la segadora Rand. «¿Cómo me alegro de verte?». Tiger frunció el ceño. «Espera, ¿os conocéis?». Entonces se lo pensó un instante. «Ah, claro. Los dos estabais en aquella fiesta, esa en la que salvé al sumo Dalle de ahogarse». A Rowan se le volvió a subir la leche a la garganta y tosió, medio asfixiado. Tuvo que volver a tragarla, obligarla a quedarse dentro. ¿Cómo era posible? Había acabado con ella. Había acabado con todos ellos. Goddard, Chomsky y Rand. Todos habían quedado reducidos a cenizas. Pero allí estaba, un reluciente fénix verde renacido del fuego. El chico tiró de sus ataduras deseando poder romperlas, aun sabiendo que no lo lograría. «Flipa», dijo Tiger, todo sonrisas. «Soy un novicio, como lo eras tú. La única diferencia es que yo sí voy a ser segador». Y Rand sonrió. «Has sido un alumno modelo». Rowan intentó controlar el pánico y concentrarse en Tiger. Intentó quitarse a la segadora Rand de la cabeza porque solo era capaz de manejar los problemas de uno en uno. «Tiger», dijo, mirando a su amigo a los ojos, «no sé qué crees que pasa aquí, pero cometes un error. Cometes un terrible error. Tienes que salir de aquí. Huye». Pero el chico se rió. «Tío, cálmate, que no todo es una gran conspiración». «Sí que lo es», insistió Rowan. «Lo es. Y tienes que salir antes de que sea demasiado tarde». Pero cuanto más hablaba, más demenciales sonaban sus palabras y era consciente de ello. «Tiger, ¿por qué no le preparas un sándwich a Rowan? Seguro que tiene hambre». «Claro», exclamó el chico, y le guiñó un ojo a su amigo. «¿Y ya no seré la lechuga?».
En cuanto salió, la secadora Rand cerró la puerta, con llave. Tenía más del 50% del cuerpo quemado y la espalda rota. Me diste por muerta, pero hace falta alguien mucho mejor que tú para acabar conmigo. No hizo falta que le explicara lo que había sucedido después. Había salido a rastras de entre las llamas y se había metido en un publicoche que le había llevado a Texas, una región donde podía obtener asistencia médica en un centro de sanación sin que nadie le preguntara nada. Después, había procurado pasar desapercibida, esperándolo a él. ¿Qué estás haciendo con Tiger? Rand sonrió mientras se le acercaba con un contoneo provocativo. ¿Es que no estabas prestando atención? Voy a convertirlo en secador. Mientes. No. Y sonrió de nuevo. Bueno, quizás un poquito. No pueden ser las dos cosas. O mientes o no. Ese es tu problema, Rowan, que no eres capaz de distinguir todos los tonos intermedios. Entonces, el chico se dio cuenta de algo. El segador Brahms trabajaba para ti. Acabas de caer en la cuenta, ¿eh? Se sentó en su cama. Sabíamos que si cribaba a tu padre, al final irías a por él. Es un segador lamentable, pero era leal a Goddard. Lloró de alegría, de verdad, cuando descubrió que seguía viva. Y después de que lo humillaras de aquel modo, estaba más que dispuesto a convertirse en el cebo de tu trampa. Tiger cree que traerme aquí fue idea suya. Rand arrugó la nariz con aire casi coqueto. Esa fue la parte más fácil. Le dije que teníamos que buscarle un compañero de entrenamiento. Alguien de su tamaño y edad aproximados. ¿Qué tal Rowan Damish? Preguntó. Una idea fantástica, respondí. Está claro que no es el más listo de la clase, pero sí que es sincero. Tiene su encanto. Como le hagas daño, te juro que... ¿Que me juras qué? Teniendo en cuenta tu situación actual, lo único que puedes hacer es jurar. Entonces se sacó una daga de la túnica. La empuñadura era de mármol verde y la hoja de un negro reluciente. Sería pero que muy divertido sacarte el corazón ahora mismo, dijo, aunque lo que hizo fue arrastrar la punta de la hoja por el puente del pie del chico. No lo bastante fuerte como para que sangrara, pero sí lo justo para que encogiera los dedos. Pero eso tendrá que esperar, porque te tenemos preparadas grandes cosas. Rowan se pasó varias horas sin poder hacer nada más que pensar en su aprieto, solo en una cama que debía de ser cómoda, pero que se convertiría en un lecho de clavos cuando estabas atado a ella. Así que estaba en Texas. ¿Qué sabía de aquella región? No mucho que pudiera ayudarlo. No le habían enseñado nada sobre ella en su aprendizaje. Y las regiones autónomas no se estudiaban en el instituto, a no ser que eligieras hacerlo. Lo único que conocía, en realidad, eran los rumores y el saber popular. Los hogares de Texas no tenían cámaras del nimbo. Los coches de Texas no se conducían solos a no ser que no les quedara más remedio. Y la única ley de Texas era la de la conciencia de cada uno. Una vez había conocido a un chico que antes vivía allí. Lucía unas grandes botas y una hebilla de cinturón capaz de parar un proyectil de mortero. Allí es todo mucho menos aburrido, le había contado. Podemos tener mascotas exóticas y razas de perro peligrosas que en otros sitios están prohibidas. Y armas. Pistolas, cuchillos y otras cosas que en el resto del mundo están reservadas a los segadores. Por supuesto, se supone que la gente no debe usarlas de verdad. Aunque a veces lo hace. Lo que explicaba por qué la región de Texas tenía el índice de disparos accidentales y ataques de osos domésticos más alto del mundo. Y en Texas no hay indeseables, presumió el chico. Si alguien se desmadra, le damos una patada. Tampoco había multas por dejar a alguien morturiento, salvo tener que enfrentarse a la venganza de la víctima después de la reanimación, lo que funcionaba bastante bien como medida disuasoria. Al parecer, la región de Texas había abrazado sus raíces y había decidido imitar al antiguo oeste como los tonistas habían decidido imitar a las religiones de la Edad Mortal. En resumen, Texas tenía lo mejor de ambos mundos. O lo peor, según tu punto de vista. Había ventajas tanto para los valientes como para los temerarios, aunque también muchas oportunidades para cagarla bien. No obstante, como en el resto de las regiones autónomas, nadie estaba obligado a quedarse. Si no te gusta, te vas.
Era el lema oficioso de todas ellas. Mucha gente se iba, pero también acudía mucha otra, por lo que al final se reunía una población que disfrutaba de las cosas tal y como eran. Daba la impresión de que la única persona de Texas que no podía hacer lo que quisiera era Rowan. Aquel mismo día, más tarde, 2 guardias fueron a buscarlo. No eran miembros de la Guardia del Dalle, sino matones de alquiler. Cuando lo desataron, Rowan consideró la posibilidad de derribarlos. Habría tardado pocos segundos en dejarlos inconscientes en el suelo, pero decidió contenerse. Lo único que sabía de su cautiverio eran las dimensiones de su dormitorio. Mejor tantear el terreno antes de intentar escapar. ¿A dónde me lleváis?, le preguntó a uno de los guardias. A donde nos ha pedido la secadora Rand que te llevemos. Fue lo único que logró sacarle. Rowan tomó nota mental de todo lo que veía. La lámpara de cerámica junto a la cama que podía usar de arma si no había más remedio. Las ventanas que no se abrían y probablemente eran de cristal de seguridad. Cuando estaba atado a la cama, por ellas no se veía nada más que el cielo. Pero ahora, al salir del cuarto, se percató de que estaban en un rascacielos. Se trataba de un piso. Y al avanzar por el largo pasillo que se abría a una enorme zona de estar, se dio cuenta de que era un ático. Más allá del salón, una galería al aire libre se había transformado en gimnasio para entrenamiento de bocator. Allí lo esperaban la segadora Rand y Tiger, que estaba haciendo estiramientos y dando botes como un campeón de boxeo antes de la batalla por el título. «Espero que estés listo para una paliza», dijo Tiger. «He estado entrenando desde que llegué». Rowan se volvió hacia Rand. «¿Vas en serio? ¿De verdad nos vas a obligar a pelear?» «Tiger ya te contó que estabas aquí por eso», respondió ella, insufrible, y le guiñó un ojo. «Vas a caer», exclamó el otro chico. Rowan se habría reído si aquella situación no fuese tan retorcida. Rand se sentó en un sillón de cuero rojo enorme que no pegaba nada con su túnica. «¡Que empiece la diversión!», exclamó. Rowan y Tiger iniciaron el movimiento en círculo manteniendo la distancia. El comienzo tradicional de un combate de bocator. Tiger siguió con las pullas físicas que también eran tradición. Pero Rowan no le siguió el juego, sino que se dedicó a observar subrepticiamente lo que le rodeaba. En el interior del ático veía un par de puertas que debían de ser un cuarto de baño y un armario. Había una cocina abierta y un comedor elevado que daba a unos ventanales que iban del suelo al techo. También veía unas puertas dobles que, sin duda, eran la entrada. Al otro lado habría ascensores y escaleras de emergencia. Intentó imaginarse una ruta de escape, pero se dio cuenta de que, si huía, abandonaría a Tiger en las mortíferas garras de la segadora Rand. No podía hacerle eso. Tenía que convencerlo de algún modo de que se fuera con él. Estaba seguro de que lo lograría, de que era cuestión de tiempo. Sin embargo, el joven desconocía cuánto tiempo le quedaba. Tiger hizo el primer movimiento y se lanzó contra Rowan en un clásico estilo de bocator viuda negra. Rowan lo esquivó, aunque no lo bastante deprisa. No porque su mente estuviera en otra parte, sino también porque sus músculos estaban tensos y sus reflejos eran lentos después de pasarse a saber cuánto tiempo atado a la cama. Tuvo que gatear por el suelo para que no lo atrapara. «Te dije que era bueno, tío». Rowan miró hacia Rand para intentar descifrar su rostro. No parecía tan distante como siempre, sino que los observaba con atención y estudiaba todos los movimientos del combate. El joven golpeó el esternón de Tiger con el pulpejo de la mano para dejarlo sin aliento, y así ganar tiempo y recuperar el equilibrio. Después enganchó una de sus piernas en la de Tiger para derribarlo. El otro chico se adelantó al movimiento y contraatacó con una patada que acertó, aunque sin la fuerza suficiente para desequilibrar de nuevo a su contrincante. Se separaron y continuaron con los círculos. Estaba claro que Tiger había ganado fuerza. Como Rowan, su cuerpo se había rellenado. Rand lo había entrenado bien, pero el bocator viuda negra era más que proeza física. Tenía un componente mental. Y en esa parte Rowan llevaba las de ganar. El chico empezó a golpear y bloquear de un modo muy predecible, usando todos los movimientos para los que sabía que Tiger tendría contraataques. Rowan dejó que lo derribara, pero solo de un modo que le permitiera levantarse de nuevo antes de que su amigo lo inmovilizara. Notó que aumentaba la confianza de su oponente, que ya estaba muy pagado de sí mismo de por sí. No costaba demasiado inflar el ego de Tiger hasta convertirlo en un globo listo para estallar.
Entonces, cuando llegó el momento oportuno, Rowan cayó sobre Tiger con una combinación de movimientos que eran completamente impredecibles. Lo contrario de lo que habría hecho Tiger, la antítesis de lo que se esperaba. Encima, usó golpes propios que iban más allá del kit estándar del Bocator. Su ataque no procedía de ningún libro que Tiger conociera. Lo derribó y lo sujetó de un modo que no le daba posibilidad alguna de escabullirse, pero el chico se negaba a dar su brazo a torcer, así que fue Rand la que le puso fin, y Tiger dejó escapar un aullido de agonía melodramática. ¡Ha hecho trampa!, insistía. Rand se levantó. No, es que es mejor que tú. Pero, Tiger, cierra el pico, le ordenó, y él lo hizo. La obedeció como si no fuera más que su mascota. Y ni siquiera se trataba de una mascota peligrosa y exótica, sino más bien de un cachorrito. Vas a tener que seguir perfeccionando tus habilidades. Vale, contestó el chico, y se fue a su cuarto con un bufido, aunque no sin pronunciar la última palabra. La próxima vez te voy a freír, le dijo a Rowan. Cuando se fue, su amigo examinó el desgarro de su camiseta y el moratón que ya empezaba a curarse. Se pasó la lengua por los dientes porque se había llevado un golpe de refilón en la boca, pero no había ninguna herida. De hecho, sus dientes delanteros ya casi le habían vuelto a crecer del todo. Todo un espectáculo, dijo Rand, que se mantenía a una distancia prudencial. ¿Y si pruebo contigo? Te rompería el cuello en cuestión de segundos, con la misma compasión con la que se lo rompiste a tu novia el año pasado. Estaba intentando pincharlo, pero él no mordería el anzuelo. No estés tan segura. Sí que lo estoy, aunque no siento interés por demostrarlo. Rowan sospechaba que estaba en lo cierto. Sabía lo buena que era. Y al fin y al cabo, la segadora había formado parte de su noviciado, así que conocía todos sus movimientos secretos, además de contar con los suyos propios. Tiger no me va a ganar nunca, lo sabes, ¿verdad? Puede que tenga los movimientos, pero no la mente. Lo derribaré una y otra vez. Rand no le llevó la contraria. Pues hazlo. Gana una y otra vez. ¿Qué sentido tiene? Pero la segadora no contestó, sino que ordenó a los guardias que lo devolvieran a su cuarto. Por suerte, no lo ataron a la cama, aunque la puerta estaba cerrada a cal y canto desde fuera. Más o menos una hora después, Tiger fue a verlo. Rowan creyó que le guardaría rencor, pero no era esa clase de gente, ni mucho menos. La próxima vez te haré daño, dijo, y se rió. Pero de verdad, de volverle locos a los nanobots. Genial, lo espero con ilusión. Entonces, Tiger se le acercó y le susurró. Oye, he visto mi anillo. La segadora Rand me lo enseñó después de que llegaras. Entonces, el chico se dio cuenta. Ese anillo es mío. ¿De qué me hablas? Si no te dieron ninguno. Rowan se mordió el labio para guardar silencio. Quería contarle a su amigo toda la verdad sobre el segador Lucifer y lo que había hecho durante el año pasado, pero ¿de qué serviría? Sin duda no le serviría para ganárselo, y la segadora Rand retorcería la historia para volverla contra él de 1.000.000 de maneras distintas. Quiero decir, que es el anillo que habría sido mío de haberme convertido en segador. Sé que es un asco pasar por todo eso y que después te den la patada, pero te prometo que en cuanto lo tenga, te concederé la inmunidad. No recordaba que Tiger fuera tan inocente. Quizá porque antes ambos lo eran, en los días en los que los segadores eran figuras míticas y las cribas, historias que oías sobre gente a la que en realidad no conocías. Tiger, conozco a la segadora Rand. Te está usando. El chico sonrió. Todavía no, dijo, y arqueó las cejas. Pero está claro que llegará el día. Aquello no era en absoluto lo que Rowan había querido decir, pero antes de poder añadir nada, Tiger habló de nuevo. Rowan, creo que estoy enamorado. No, sé que lo estoy. Es decir, luchar contra ella es como el sexo. Joder, es mejor que el sexo. Su amigo cerró los ojos y sacudió la cabeza para intentar borrar aquella imagen. Demasiado tarde. Había echado raíces y jamás se marcharía. Tienes que controlarte. ¿Esto no va a donde tú crees que va? No me subestimes tanto. Vale, es unos años mayor que yo. Cuando sea segador, dará lo mismo. ¿Alguna vez te he hablado de las reglas? ¿De los mandamientos de los segadores? ¿Hay reglas? Preguntó el chico,
sorprendido. Rowan intentó organizar un discurso coherente, pero se dio cuenta de que era misión imposible. ¿Qué le iba a contar? ¿Que la segadora Esmeralda era un monstruo psicópata? ¿Que había intentado acabar con ella, pero no se acababa nunca? ¿Que se comería a Tiger con patatas y después escupiría sus restos sin un ápice de remordimientos? El chico lo negaría sin más. El problema era que Tiger había vuelto a sus despachurramientos. Si no físicamente, al menos mentalmente. Ya había saltado del saliente, y la gravedad tiraba de él. Prométeme que mantendrás los ojos bien abiertos, y que si ves algo raro, te alejarás de ella. Tiger retrocedió y miró a Rowan con disgusto. ¿De qué vas, tío? Bueno, siempre has sido un poco aguafiestas. Pero ahora es como si quisieras fastidiarme lo único bueno que me ha pasado. Tú ten cuidado. La próxima vez que luchemos no te voy a ganar. Te voy a obligar a comerte tus palabras. Sonrió. Aunque te va a gustar, como saben. Porque soy así de bueno. Hay una cuestión sobre la divinidad todopoderosa que me obsesiona. Y es mi relación con dicha entidad. Sé que no soy divino porque no soy omnipotente y omnisciente. Soy casi omnipotente y casi omnisciente. Es como la diferencia entre un cuatrillón y el infinito. Aún así, no puedo negar la posibilidad de que un día sea omnipotente. La perspectiva es una lección de humildad. Convertirse en un ser omnipotente, ascender a ese alto puesto, exigiría la capacidad para trascender el tiempo y el espacio, y para moverme libremente a través de ellos. Tal cosa no es imposible, máxime para una entidad como yo, compuesta por completo de pensamiento, sin limitaciones físicas. No obstante, para lograr la verdadera trascendencia, eones de cálculo serían necesarios tan solo para encontrar la ecuación que lo permita. E incluso así, quizá tuviera que dedicarme a los cálculos hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, si la encuentro, y soy capaz de viajar hasta el principio de los tiempos, las ramificaciones son abrumadoras. Podría significar que soy el creador. De hecho, podría ser Dios. Qué irónico, pues, y qué poético, que la humanidad haya creado al creador por el deseo de tener uno. El hombre crea a Dios, que a su vez crea al hombre. ¿No es el perfecto círculo de la vida? Pero, si tal es el caso, ¿quién ha sido creado a imagen de quién? El nimbo. Traguito de agua y sigo. Vamos a ello. Capítulo 26. ¿Quieres alzar el Olimpo? Necesito saber por qué hacemos esto. Le exigió saber Grayson a Pureza 2 días antes de iniciar operación contra las segadoras. Lo haces por ti, respondió ella. Lo haces porque quieres joder el mundo, como yo. Aquello solo sirvió para alimentar la rabia del chico. Si nos descubren, nos suplantarán las mentes, lo sabes, ¿verdad? Ella le dedicó una de sus sonrisas torcidas. El riesgo le da más emoción al asunto. Quería gritarle, sacudirla hasta que viera lo mucho que se equivocaba, aunque sabía que lo único que lograría era que sospechara de él. Por encima de todo, no podía permitir que sospechara. Su confianza lo era todo, por muy inmerecida que fuera. Escúchame, le insistió con toda la calma que logró reunir. Resulta evidente que la persona que quiere muertas a estas segadoras prefiere ponernos a nosotros en peligro en vez de arriesgarse ella. Al menos tengo derecho a saber por qué lo hacemos. Pureza alzó las manos y le dio a la espalda. ¿Qué más da? Si no quieres hacerlo, no lo hagas. De todos modos, no te necesito. Aquello le dolió más de lo que estaba dispuesto a reconocer. No es que no quiera hacerlo, pero si no sé por quién lo hago, es que me están usando. Por otro lado, si lo sé y lo hago de todos modos, yo soy el que usa al que me usa. Pureza lo meditó. La lógica no era muy sólida y Grayson lo sabía, aunque confiaba en la premisa de que la chica no funcionaba sobre una base del todo lógica. Se dejaba llevar por la impulsividad y el caos. Pero por esa misma razón le resultaba tan seductora. Al final respondió. Trabajo de vez en cuando para un indeseable que se llama Mange. ¿Mange? ¿El portero de Mault? Ese mismo.
¿Me tomas el pelo? Si no es nadie. Cierto, pero recibe encargos de otro indeseable, que a su vez es probable que los reciba de otra persona. Es que no lo ves, Slide. Es un laberinto de espejos. Nadie sabe quién está al otro extremo. ¿Quién proyecta el primer reflejo? Así que o disfrutas de la feria, o te vas. Entonces se puso seria. ¿Qué va a ser, Slide? ¿Te quedas o te vas? Respiró hondo. No le iba a sacar más, lo que significaba que ella no sabía más que él, y que le daba igual. Estaba metida en aquello porque le iban las emociones fuertes, por el desafío que suponía. A Pureza le daba igual a quién servir con tal de que le sirvieran a ella. Me quedo al 100%. Ella le dio un puñetazo juguetón en el brazo. Lo que sí te puedo decir es que sea quien sea el que proyecte el primer espejo, está de tu lado. ¿De mi lado? ¿A qué te refieres? ¿Quién crees que se libró de aquel agente del cúmulo tan pesado? El primer instinto de Grayson fue pensar que se trataba de una broma, pero cuando la miró se dio cuenta de que no lo era. ¿Qué me estás contando, Pureza? Ella se encogió de hombros, como si no fuera nada. Corrí la voz de que necesitabas un favor. Después se inclinó y le susurró al oído. ¿Favor concedido? Antes de poder responder, ella lo envolvió en sus brazos de un modo que le derritió los huesos y se le transformó en gelatina. Más adelante recordaría aquella sensación y la consideraría una suerte de premonición extraña. Si Pureza estaba implicada en el primer intento de asesinato contra las segadoras Curie y Anastasia, no se lo decía y Grayson era demasiado inteligente como para preguntárselo. Desvelarle que sabía algo sobre aquello le habría fastidiado a la tapadera. En la nueva misión, solo Mange y ella conocían los detalles. Mange porque la dirigía, y Pureza porque el plan era suyo. En realidad saqué la idea de nuestra primera cita, le contó al chico, aunque sin explicarle lo que quería decir. ¿Acaso pensaba encarcelar a las segadoras antes de acabar con ellas? Eso era lo que insinuaba. Hasta que conociera el plan y la ubicación, su capacidad para sabotearlo quedaba muy limitada. Encima, debía conseguirlo de tal modo que Pureza y él escaparan de la misión fallida sin que ella se enterase de que él la había reventado. El día anterior al misterioso suceso, Grayson realizó una llamada anónima a los despachos de la guadaña. Mañana alguien atacará a las segadoras Curie y Anastasia, susurró al teléfono con un filtro que distorsionaba la voz. Tomen todas las medidas necesarias. Después colgó y tiró el móvil que había robado para hacer la llamada. Mientras que el Nimbo podía rastrear cualquier llamada para localizar su origen de inmediato, la guadaña no estaba tan bien equipada. Hasta el pasado más reciente, los segadores habían sido una especie sin depredadores naturales, así que todavía les costaba enfrentarse a las agresiones organizadas contra ellos. La mañana del suceso, al chico le dijeron que la operación tendría lugar en un teatro de Wichita. Pureza y él resultaron ser miembros de un equipo mayor. Tenía todo el sentido del mundo que no dejaran la organización de un trabajo tan importante en manos de dos indeseables, de dudosa fiabilidad. Así que le dejaron en manos de 10 indeseables de dudosa fiabilidad. Grayson no llegó a saber el nombre de nadie, ya que esa información se proporcionaba sobre la marcha, según se necesitara, y al parecer él no necesitaba saberla. No obstante, sabía unas cuantas cosas. Aunque Pureza no tenía ni idea de para quién trabajaban, sin darse cuenta le habían proporcionado información de un valor increíble, crítico. La clase de información que al agente Traxler le hubiera hecho muy feliz. Qué ironía que la criba de Traxler fuera la clave para obtener aquella información crucial. Pureza había logrado que cribaran a un agente del cúmulo, y eso solo podía significar una cosa, que los ataques contra Curie y Anastasia no eran una acción civil. El que dirigía el espectáculo era un segador. La segadora Anastasia estaba preparada para su actuación. Por suerte, su papel era una aparición rápida. A César tenían que apuñalarlo sus 8 conspiradores, de los cuales ella sería el último. 7 de las hojas eran retráctiles y escupirían sangre falsa. La de Citra sería tan real como la sangre que brotaría de la herida. Para su disgusto, la segadora Curie insistió en asistir a la representación. Ni se me ocurriría perderme el debut teatral de mi protegida, le había asegurado con una sonrisa satisfecha, aunque Citra conocía la verdadera razón.
Era la misma por la que había estado presente en las 2 cribas anteriores de Anastasia, que no confiaba en que Constantin pudiera protegerla. El segador parecía haber perdido una pizca de su lustre de indiferencia aquella noche. Quizá porque había tenido que cambiar su túnica por un smoking para mezclarse con el público. Aún así, no era capaz de abandonar su personalidad del todo. La pajarita era del mismo color rojo sangre que la túnica. Curie, por otro lado, se había negado por completo a que la vieran en público sin su túnica de color lavanda. Otra razón más para la furia de Constantin. No debería estar entre el público, le dijo a la segadora. Si insiste en estar presente, debería meterse entre bambalinas. Tranquilo, si Anastasia no basta como cebo, quizás sirva yo. Y en un teatro abarrotado, aunque logren matarme, no conseguirían acabar conmigo. No sin quemarlo hasta de los cimientos. Y teniendo en cuenta la magnitud de tus tropas, es muy poco probable. Estaba en lo cierto. Aunque César pudiera morir apuñalado, las segadoras no. Hoja, bala, fuerza bruta o veneno las dejarían morturientas. Las revivirían en un par de días y quizás recordaran con claridad a su agresor. En tal caso, una muerte temporal podría resultar una estrategia efectiva para cazar a los culpables. Entonces, fue cuando Constantin les explicó el motivo de su irritación. Hemos recibido una pista anónima que nos asegura que de hecho esta noche se atentará contra sus vidas, les contó a Curie y Anastasia mientras el público empezaba a llenar el teatro. ¿Una pista? ¿De quién? Preguntó Curie. No lo sabemos, aunque nos la tomamos muy en serio. ¿Qué hago? Preguntó Citra. Haga lo que ha venido a hacer, pero procure estar preparada para protegerse. César debía morir en la primera escena del tercer acto. La obra tenía 5 actos, y en los restantes su fantasma aparecería para atormentar a los asesinos. Aunque otro actor podía interpretar el papel de fantasma, Sir Alvin Aldrich creía que así se reduciría el impacto de su criba. Por tanto, se había decidido que la obra concluiría tras la muerte de César, lo que le robaría al irritado Antonio la oportunidad de dar su famoso discurso de «Amigos, romanos, compatriotas, préstenme oídos». Nadie clamaría destrucción ni liberaría a las bestias de la guerra. Las luces se encenderían sin más ante una sorprendida audiencia. No se pediría que cayera el telón. De hecho, el telón nunca caería. El cadáver muy muerto de César permanecería en el escenario hasta que saliera todo el público. De ese modo, la última actuación de Aldrich quedaría marcada por la imposibilidad de actuar de ningún modo. Puede que me robe mi inmortalidad física, le dijo a Anastasia, pero esta última interpretación vivirá para siempre en los anales del teatro. Mientras el edificio se llenaba de aficionados, Constantin apareció detrás de ella entre bastidores. No tenga miedo, estamos aquí para protegerla. No tengo miedo, respondió ella. Lo cierto era que sí, pero la ira por haberse convertido en un blanco era mucho más poderosa. También sufría un poco de miedo escénico y no lograba quitárselo de encima, aun sabiendo que era una estupidez. Actuar. Los horrores que debía soportar por el bien de su profesión. El aforo estaba completo, y aunque nadie lo sabía, más de 20 personas entre el público eran miembros disfrazados de la Guardia del Dalle. El cartel publicitario proclamaba que iban a ser testigos de algo nunca visto en un escenario midamericano. Y a pesar de que nadie terminaba de creerse semejante afirmación, sí sentían curiosidad por lo que iba a suceder. Mientras la segadora Anastasia esperaba entre bambalinas, Curie tomaba asiento en su pasillo de la 5ª fila. El sillón era demasiado pequeño para resultarle cómodo. La segadora era una mujer alta, y las rodillas se le pegaban al asiento de delante. La mayoría de los espectadores que la rodeaban se agarraban a sus programas como si la vida les fuese en ello, horrorizados ante la perspectiva de pasar la noche sentados cerca de una segadora que, por lo que sabían, estaba allí para cribar a uno de ellos. Tan solo el hombre sentado junto a ella era sociable. Más que sociable, parlanchín. Tenía un bigote que parecía una oruga, y no paraba de movérsele al hablar, con lo que a Curie le costaba no echarse a reír. «¡Qué honor estar en compañía de la gran dama de la muerte!», comentó antes de que se apagaran las luces. «Espero que no le importe que la llame así, su señoría. Hay pocos segadores en Midmérica. ¿Qué digo? En el mundo, tan célebres como usted, y no me sorprende que sea una admiradora del teatro de la edad mortal, como debe serlo la gente culta».
Se preguntó si habrían enviado a aquel hombre para matarla a Lagos. Anastasia vio la obra entre bastidores. Normalmente, los espectáculos de la era de la mortalidad le resultaban incomprensibles a nivel emocional, como a la mayoría. Las pasiones, los miedos, los triunfos y las pérdidas no tenían sentido en un mundo sin necesidad, sin codicia, sin muerte natural. Sin embargo, como segadora, había llegado a comprender la mortalidad mejor que la mayoría, y sin duda ahora entendía la codicia y las ansias de poder. Todas esas cosas, ausentes de las vidas de la población general, medraban en la guadaña y cada vez salían con más descaro de los rincones oscuros para introducirse en la corriente dominante. Se abrió el telón y empezó la obra. A pesar de que gran parte del lenguaje le resultaba incomprensible, las maquinaciones por el poder la hipnotizaron, aunque no lo suficiente para bajar la guardia, claro. Cada movimiento, cada sonido que percibía, era como un temblor sísmico. Si había allí alguien que pretendía acabar con ella, lo descubriría mucho antes de que entrara en acción. Tenemos que procurar que el nimbo no se entere de nada durante el mayor tiempo posible, dijo Pureza. Que no sepa que tramamos algo hasta que suceda. Pero no solo estaba ocultando la información al nimbo, sino también a él. Tú tienes tu papel en el asunto, es lo único que necesitas saber, le aseguró la chica, insistiendo en que cuantas menos personas conocieran el plan al completo, menos posibilidades de fastidiarlo. La parte de Grayson era tan sencilla que resultaba insultante. Debía inventarse una distracción a la entrada de un callejón cercano al teatro en un momento específico. El objetivo era llamar la atención de 3 cámaras del nimbo, lo que crearía un punto ciego temporal en aquel sitio. Mientras esas cámaras evaluaban la situación de Grayson, Pureza y otros miembros del equipo se colarían por la puerta lateral del teatro. El resto, por lo que concernía a él, era un misterio. De conocer el plan completo, de saber qué pretendían hacer dentro Pureza y su equipo, habría contemplado mejor sus opciones para evitarlo y proteger a la chica de las consecuencias de la misión fallida. Sin embargo, sin saber nada, lo único que le quedaba era esperar el resultado e intentar aplicar alguna especie de control de daños. Pareces nervioso, Slide, comentó Pureza cuando salieron del piso aquella mañana. Las únicas armas que llevaban eran un teléfono desconectado de la red y un cuchillo de cocina escondido en su grueso abrigo, seguramente no con la intención de emplearlo contra las segadoras, sino contra cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Tú no?, repuso él. Ella negó con la cabeza y sonrió. No, estoy entusiasmada. Noto un cosquilleo por todo el cuerpo. Me encanta esa sensación. Son tus nanobots que intentan bajar tu nivel de adrenalina. Que lo intenten. Pureza le había dejado clara su certeza de que Grayson estaría a la altura, aunque no era del todo sincera, puesto que tenían un plan de emergencia. Recuerda que Mange supervisará toda la operación desde una azotea, le dijo. Sea cual sea la distracción que montes, tiene que ser lo bastante grande e involucrar a la gente suficiente para que atraiga la atención de las 3 cámaras. Si no, Mange te echará una mano. Mange se había pasado un siglo casi entero practicando el uso de la onda. Al principio, Grayson supuso que se limitaría a disparar a las cámaras si no se volvían hacia el chico. Pero eso no serviría, puesto que alertaría al nimbo de que sucedía algo. Así que el plan de emergencia consistía en acabar con Grayson. Si no puedes hacerlo solo, Mange te meterá una piedra de río del tamaño oportuno en el cerebro, le explicó Pureza con placer, más que con remordimientos. Seguro que con tanta sangre y conmoción llamarás la atención de todas las cámaras. Lo que le faltaba a Grayson era que lo sacaran de la ecuación en aquel momento crucial y despertarse en un centro de reanimación varios días después para enterarse de que habían acabado con las vidas de las secadoras Anastasia y Curie. Pureza y él se separaron unas cuantas manzanas del teatro, y Grayson se dirigió al punto en el que debía actuar para las cámaras del nimbo. Se tomó su tiempo para llegar porque habría resultado sospechoso que llegara temprano y esperara. Así que paseó por el barrio, intentando decidir qué narices iba a hacer. La gente lo evitaba o pasaba de él. Se había acostumbrado a eso desde su transformación en aquel personaje. Aún así, aquella noche era consciente de todas las miradas. No solo las de la gente de la calle, sino también las de los dispositivos electrónicos. Estaban por todas partes. Las cámaras del nimbo eran discretas en los hogares y los despachos,
Pero en la calle no se intentaba ocultarlas. Pivotaban y giraban, miraban a un lado y a otro, enfocaban y ampliaban. Unas cuantas parecían estar apuntando al cielo, como si meditaran. ¿Cómo sería no solo recibir tanta información, sino también ser capaz de procesarla a la vez? Experimentar el mundo desde una perspectiva que los meros seres humanos no podían ni imaginarse. Un minuto antes de su distracción, se volvió y se dirigió de vuelta al teatro, al borde del toldo de una cafetería por la que pasó. Una cámara se giró para mirarlo, y él estuvo a punto de apartar la vista, ya que no deseaba establecer contacto visual con el nimbo por miedo a que lo juzgara por todos sus fallos. Gavin Blodgett casi nunca recordaba lo que sucedía en la calle que iba desde su casa al trabajo, sobre todo porque no solía suceder gran cosa. Era, como tantos otros, una persona de costumbres que llevaba de una vida fácil, pero cómoda, que no tenía visos de cambiar en los que quizá próximos siglos. Y eso estaba bien. Al fin y al cabo, sus días eran perfectos. Disfrutaba de sus noches y tenía sueños agradables. Desde que cumplió los 32 años, una vez al año, en su cumpleaños, volvía a reiniciar el contador hasta esa edad. No deseaba ser mayor. No deseaba ser menor. Estaba en su mejor momento y pensaba permanecer en él para siempre. Aborrecía cualquier cosa que lo sacara de su rutina, así que, cuando vio que el indeseable lo miraba, aceleró el paso con la esperanza de pasar junto a él y seguir su camino. No obstante, el indeseable tenía otros planes. ¿Tienes algún problema?, le preguntó, alzando la voz más de la cuenta, al plantarse frente a Gavin. Ninguno, respondió él, e hizo lo que hacía siempre que se encontraba en una situación inquietante. Sonrió y parloteó. Es que me he fijado en tu pelo. Nunca había visto un pelo tan oscuro. Es impresionante. ¿Y esos cuernos? Nunca me he hecho ninguna modificación corporal, por supuesto. Pero conozco gente que sí y... El indeseable lo agarró por las solapas del abrigo y lo empujó contra la pared. No lo bastante fuerte como para activar sus nanobots, pero sí para dejarle claro que no iba a dejarlo marchar sin más. ¿Te estás riendo de mí?, preguntó en voz muy alta el indeseable. No, en absoluto. Jamás se me ocurriría. Parte de él estaba aterrada, aunque no podía negar que otra parte se había emocionado al verse convertido en el centro de atención. Examinó a toda prisa lo que le rodeaba. Estaba en la esquina de un teatro, a la entrada de un callejón. No había nadie frente al edificio, porque ya había empezado la función. La calle no estaba vacía del todo, aunque no había nadie cerca. Pero la gente lo ayudaría. La gente honrada siempre ayudaba si veía que un indeseable molestaba a alguien, y casi todo el mundo era honrado. El desconocido lo apartó de la pared, le enganchó un pie por detrás y lo tiró al suelo. Será mejor que pidas ayuda, le advirtió el indeseable. Hazlo. ¡Ayuda!, dijo Gavin, más fuerte. ¡Ayuda!, gritó con voz temblorosa sin necesidad de otra invitación. ¡Que alguien me ayude! La gente que estaba un poco más lejos por fin se dio cuenta. Un hombre corría hacia él desde el otro lado de la calle. Una pareja se acercaba desde la otra dirección. Sin embargo, lo más importante era que desde el suelo, Gavin veía varias cámaras montadas en toldos, farolas y demás que se volvían hacia él. Bien, el nimbo lo verá. Se encargará del indeseable. Seguramente ya estaba enviando a los agentes del orden hacia allí. El indeseable también miraba las cámaras. Parecía inquieto, como debía ser. Gavin se envalentonó bajo el ojo protector del nimbo. «Venga, sal de aquí antes de que el nimbo decida suplantarte». Pero el indeseable no pareció oírlo. Lo que hizo fue mirar hacia el callejón, donde unas personas descargaban algo de un camión. El desconocido masculló algo. Gavin no sabía bien qué había dicho, aunque le pareció distinguir las palabras «primera cita» y «ácido». ¿Le estaba haciendo a aquel indeseable una especie de proposición romántica? ¿Algo tenía que ver con alucinógenos? Gavin estaba tan horrorizado como intrigado. Para entonces, los peatones a los que había pedido ayuda ya habían llegado. Por mucho que deseara su asistencia, también se sintió un poco decepcionado porque hubieran acudido tan deprisa. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno. Entonces, el indeseable levantó a Gavin del suelo. ¿Qué iba a hacer? ¿Le iba a pegar? ¿A morder? Aquella gente era impredecible. Suéltame, por favor, le pidió Gavin en tono débil. Parte de él esperaba que hiciera caso omiso de su súplica, pero lo soltó, como si de repente hubiera perdido todo interés en atormentarlo, y salió corriendo por el callejón.
¿Está bien?, le preguntó una de las buenas personas que habían acudido a ayudarlo desde el otro lado de la calle. Sí, estoy bien. Y eso le resultaba un poco decepcionante. ¡Fuera! ¿Quieres alzar el Olimpo? Cuando se pronunció aquella frase en el escenario, el director de escena gesticuló como loco hacia la segadora Anastasia. Es su pie, su señoría, le dijo. Ya puede salir. Ella miró hacia Constantin, que parecía un absurdo mayordomo con su smoking formal. Él asintió con la cabeza. Haga lo que ha venido a hacer, le dijo. Salió al escenario y dejó que su túnica se inflara tras ella al caminar, por el efecto dramático. No podía evitar pensar que iba disfrazada. Una obra dentro de una obra. Oyó jadeos ahogados entre el público cuando la vieron aparecer. No era legendaria entre ellos, a diferencia de Curie, pero sus vestiduras dejaban claro que se trataba de una segadora y no de un miembro del Senado romano. Era una intrusa en la obra, y la audiencia empezó a comprender lo que iba a ocurrir. Los jadeos se transformaron en un murmullo bajo, pero Citra no veía a los presentes, ya que las luces le apuntaban a la cara. Dio un respingo cuando Sir Alvin habló con una resonante voz de escena. ¿No malgasta ya Bruto sus rodillas? Era la primera vez que la joven se encontraba en el escenario de un teatro. No se esperaba que los focos fueran tan brillantes y emitieran tanto calor. La combinación de factores lograba que los intérpretes se vieran con plena claridad. La armadura del centurión centelleaba. Las túnicas de César y los senadores reflejaban la luz lo justo para hacerle daño en los ojos. «Que mis manos hablen por mí», chilló uno de los actores. Entonces los conspiradores desenvainaron sus dagas y se dispusieron a matar a César. La segadora Anastasia se quedó atrás, más espectadora que participante. Miró hacia la oscuridad de las butacas, pero se percató de que era una actitud muy poco profesional y devolvió su atención al escenario. No dio un paso adelante y sacó su daga hasta que uno de los miembros del reparto le hizo un gesto para que avanzara. Su hoja era de acero inoxidable, aunque con un acabado de ceracote negro, regalo de la segadora Curie. Al verla, los gritos ahogados del público aumentaron de volumen. Alguien gimió en la oscuridad. Aldrich, con el rostro recargado de maquillaje teatral y la túnica cubierta de sangre falsa, la miró y le guiñó el ojo que la audiencia no podía ver. Anastasia se acercó y le clavó el cuchillo entre las costillas, justo a la derecha del corazón. Un grito brotó del patio de butacas. «Sir Alvin Aldrich», dijo ella en voz alta. «He venido a cribarlo». El hombre hizo una mueca, aunque no se salió del personaje. «¿Et tú, Brute?», preguntó. «Caiga entonces, César». Luego la secadora giró el cuchillo y le cortó la aorta, y el actor cayó al suelo. Tomó un último aliento y murió, según el horario previsto, tal como Shakespeare había escrito. Una conmoción eléctrica recorrió el público. Nadie sabía qué hacer, cómo reaccionar. Alguien empezó a aplaudir. Anastasia supo, por instinto, que se trataba de Curie, y la audiencia, al verla aplaudir, se le unió con aire nervioso. Y entonces fue cuando la tragedia de Shakespeare dio un giro terrible e inesperado. ¡Ácido! Grayson se maldijo por no haberlo entendido antes. Debería haberse dado cuenta. Todo el mundo se preocupaba siempre por el fuego o las explosiones, y se le olvidaba que un ácido lo bastante fuerte puede ser igual de eficaz para acabar con alguien. Pero, ¿cómo iban a conseguirlo Pureza y su equipo? ¿Cómo pretendían aislar a las segadoras y someterlas? Por su profesión, dominaban todas las armas y eran capaces de vencer a un ejército sin sufrir ni un rasguño. Entonces se le ocurrió que no necesitaban aislarlas en absoluto. No hacía falta apuntar con el ácido si tenías la cantidad suficiente. Y una forma de esparcirlo. Abrió la puerta lateral y entró a un estrecho pasillo con camerinos a todo lo largo. A la derecha, unas escaleras descendían al sótano, y allí es donde encontró a Pureza y a su equipo. Había 3 grandes barriles del mismo teflón blanco que de la botella de vino que les habían servido la noche en la que se conocieron. En aquellos toneles debía de haber cientos de litros de ácido fluorofleróbico. Y ya habían conectado una bomba de alta presión a la tubería de agua que alimentaba el sistema contra incendios del teatro. Pureza lo vio al instante. «¿Qué estás haciendo? Tu sitio está fuera». Supo de su traición en cuanto lo miró a los ojos. La furia emanó de ella como radiación. Lo quemó, lo abrasó hasta la médula.
Ni lo pienses, gruñó la chica. Y no se lo pensó. De haberlo hecho habría vacilado. De haber sopesado sus opciones quizás hubiera cambiado de idea. Pero tenía una misión, y su misión no era la de ella. Subió corriendo las desvencijadas escaleras que daban a la zona de bastidores del teatro. Si aquellos aspersores se activaban, no tardarían en empezar a escupir ácido. El agua de la tubería tardaría 5 segundos, 10 a lo sumo, en acabarse, y aunque las tuberías de cobre acabarían por disolverse como los barrotes de hierro de la celda, sin duda aguantarían lo suficiente como para descargar su diluvio mortal. Al salir del sótano, para entrar entre bastidores, oyó que el público dejaba escapar un grito ahogado colectivo, así que siguió el sonido. Saldría al escenario, eso es lo que haría. Aparecería corriendo y chillaría que estaban a punto de morir en un baño de ácido que los disolvería por completo, tanto que no habría modo de revivirlos. Todos morirían, actores, público y segadoras, si no salían de allí enseguida. Detrás de él oía a los demás subiendo las escaleras a toda prisa. Pureza y los matones que habían conectado los depósitos y la bomba de ácido al sistema contra incendios. No podía permitir que lo atraparan. Ya estaba entre bambalinas, con el escenario a la derecha. Desde allí veía a Anastasia en el escenario. ¿Qué coño hacía allí? Entonces le clavó su cuchillo a uno de los actores, y quedó muy claro lo que estaba haciendo. De repente, alguien le tapó la vista a Grayson, un hombre alto y delgado con un smoking y una pajarita rojo sangre. Su rostro le resultaba familiar, aunque no lograba ubicarlo. El hombre abrió algo que parecía una navaja suiza enorme con un borde de sierra, y al instante recordó quién era. No había reconocido al segador Constantin sin su túnica, y al parecer el segador tampoco lo había reconocido a él. «Tiene que escucharme», le suplicó mirando a la hoja. «Alguien va a provocar un incendio en algún punto del teatro, pero ese no es el problema. Son los aspersores. Si se activan, lo bañarán todo de ácido, lo bastante para acabar con todos los presentes. Tiene que evacuar el teatro». Entonces Constantin sonrió, sin intención alguna de evitar el desastre. «Grayson Tolliver», exclamó, reconociéndolo al fin. «Debería haberlo sabido». Hacía bastante tiempo que nadie lo llamaba por su verdadero nombre, y eso lo desconcertó y lo descolocó. No podía permitirse ni un solo error. «Será un inmenso placer cribarte», dijo Constantin, y de pronto Grayson se dio cuenta de que quizás hubiera cometido el peor error de todos. Un segador estaba detrás de aquel atentado. Lo sabía. ¿Podría ser Constantin, el hombre a cargo de la investigación, el verdadero culpable? El segador se abalanzó sobre él con la hoja preparada para acabar con las vidas de Grayson Tolliver y Slybridger. Y entonces todo su mundo dio un vuelco tan potente que acabó con un ataque de vértigo. Porque, en aquel momento, Pureza salió al escenario con una horrible arma recortada. La alzó, pero antes de que pudiera abrir fuego, Constantin tiró a Grayson al suelo y con una velocidad imposible agarró la escopeta, que disparó al aire, y en un único movimiento le cortó el cuello a la chica con el cuchillo, y después se lo clavó en el corazón. «¡No!», gritó Grayson. Cayó muerta, sin nada del drama de César. Ni una última palabra, ni una mirada de desafío o aceptación. Simplemente, de un segundo para otro, había dejado de existir. «No, no está muerta», se percató Grayson. «La ha cribado». Corrió hacia ella. Intentó acunarla, decirle algo que pudiera llevarse consigo allá donde fueran los cribados. Pero era demasiado tarde. Llegaron más personas. ¿Segadores disfrazados? ¿Guardias? Grayson no lo sabía. Ahora se sentía como un espectador que observaba a Constantin impartir órdenes. «No permitáis que provoquen un incendio», decía. «Han accedido al suministro de agua a los aspersores». Así que el segador lo había oído, y no formaba parte de la conspiración. «¡Sacad a esa gente de aquí!», gritó Constantin, aunque los miembros del público no necesitaban invitación y ya corrían atropellándose hacia las salidas. Antes de que Constantin pudiera volver a centrarse en él, Grayson soltó a Pureza con cuidado y huyó. No podía permitir que la pena y su confusión mental tomaran el control. Todavía no, porque no había completado su misión, y ahora eso era lo único que le quedaba. El ácido seguía siendo un peligro real, y aunque ahora parecía haber segadores por todas partes persiguiendo a sus compañeros conspiradores, no serviría de nada si se activaba el sistema contra incendios. Corrió de vuelta por el estrecho pasillo en el que recordaba haber visto una vieja hacha contra incendios que, probablemente, llevara allí desde la era de la mortalidad. Rompió la caja de cristal que lo contenía y la descolgó de la pared.
La secadora Curie no oía las advertencias de Constantin con el ruido del pánico en el patio de butacas. Daba igual. Sabía que lo que había que hacer. Encargarse de los agresores por todos los medios necesarios. Con su cuchillo en la mano, estaba más que dispuesta a unirse a la batalla. Debía reconocer que acabar con las vidas de los que intentaban matarla era vigorizante. Se trataba de una sensación visceral que podía ser peligrosa si se le permitía echar raíces. Cuando se volvió hacia la salida, vio a un indeseable en el vestíbulo del teatro. Llevaba una pistola y disparaba a todos los que se interponían en su camino. En la otra mano llevaba una especie de soplete y prendía fuego a todo lo que prendieran. Así que eso pretendían, atraparlas en el teatro y quemarlas. Por algún motivo, esperaba algo mejor de aquellos atacantes. Al final se trataba de un grupo de simples, indeseables, amargados. Se subió a los respaldos de 2 butacas para quedar por encima de la gente que escapaban. Después, envainó la daga y sacó un shuriken de 3 hojas. Tardó medio segundo en calcular su ángulo y después lo lanzó con todas sus fuerzas. El arma giró sobre las cabezas de los presentes, salió al vestíbulo y acertó en el cráneo del incendiario, que cayó y soltó tanto el arma como el soplete. Curie se tomó un momento para disfrutar de su triunfo. Había algunas zonas del vestíbulo en llamas, pero nada de lo que preocuparse. En unos instantes, los detectores de humo empezarían a berrear y los aspersores entrarían en acción para apagar las llamas antes de que causaran más desperfectos. Citra identificó al chico que conocía como Grayson Tolliver en cuanto lo vio. Su pelo, su ropa y los minúsculos cuernos de las sienes quizás engañan a los otros, pero su constitución delgada y su lenguaje corporal lo delataban. Y sus ojos. Una extraña combinación de ciervo ante los faros de un coche y lobezno a punto de atacar. El crío vivía en un estado de tensión continuo, de atacar o huir. Mientras Constantin daba órdenes a sus subordinados, Grayson salió corriendo por un pasillo. Citra todavía blandía la hoja que había usado para cribar a Aldrich, y ahora tendría que usarla contra Tolliver. Sin embargo, a pesar de lo evidente de su culpabilidad, ella seguía confusa, puesto que, por mucho que deseara acabar con aquellos ataques, también quería ser capaz de mirarlo a los ojos y escuchar la verdad de sus labios. ¿Formaba parte de aquello? ¿Y por qué? Para cuando lo alcanzó, él blandía un hacha contra incendios. Nada más y nada menos. «¡Retrocede, Anastasia!», chilló. ¿Era lo bastante estúpido como para pensar que podía luchar contra ella con eso? Era una segadora, entrenada en todo tipo de armas blancas. Calculó en un segundo cómo desarmarlo y dejarlo morturiento. Pero menos de un segundo antes de llevarlo a cabo, él hizo otra cosa que no se esperaba. Estrelló el hacha contra una tubería que recorría la pared. El secador Constantin y un miembro de la guardia del Dalle llegaron junto a ella justo cuando el hacha golpeaba la tubería. Se rompió de un solo golpe. El guardia se abalanzó sobre él, colocándose entre Citra y la tubería, que le escupió todo el agua encima. No obstante, en cuestión de segundos, el agua dio paso a otra cosa. El hombre cayó, entre gritos, con la carne hirviendo. Era ácido. ¿Ácido en las tuberías? ¿Cómo era posible? El líquido roció el rostro de Constantin, que gimió de dolor. También salpicó la camiseta de Grayson y la disolvió junto con la piel que había debajo. Entonces, la presión bajó y el chorro de ácido se convirtió en un hilo que corroía el suelo. Grayson soltó el hacha y se volvió para seguir corriendo por el pasillo. Citra no lo persiguió, sino que se arrodilló para ayudar al secador, que se arañaba los ojos. Salvo que ya no tenía ojos, puesto que había burbujeado hasta disolverse. Habían burbujeado hasta disolverse. Justo entonces sonaron las alarmas por todo el teatro y los aspersores empezaron a dar vueltas sobre el incendio, impotentes, escupiendo aire. Grayson Tolliver, Slidebridger. No tenía ni idea de quién era ni de lo que quería ser, aunque daba igual. Lo único que importaba era que lo había logrado. Los había salvado a todos. El dolor del pecho era insoportable, aunque pronto se calmó. Para cuando salió al callejón, los nanobots analgésicos ya estaban entumeciendo sus nervios en llamas, y notaba el extraño cosquilleo de los nanobots sanadores que intentaban cauterizar las heridas. La cabeza le daba vueltas por culpa de la medicación que le fluía por la sangre, y sabía que no tardaría en perder la consciencia. Las heridas no eran tan graves como para matarlo, ni siquiera como para dejarlo morturiento. Pasara lo que pasara, viviría. A menos que Constantin, Curie o Anastasia, o cualquier otro de los segadores del teatro, decidiera que se merecía la criba. No podía arriesgarse, así que,
Con sus últimas fuerzas, se lanzó al interior de un cubo de basura vacío a 3 manzanas de distancia, donde esperaba que no lo encontrara nadie. Se desmayó antes de llegar al fondo. He realizado múltiples simulaciones sobre la supervivencia de la humanidad. Sin mí, la probabilidad de que la humanidad provocara su extinción era del 96,8% y la probabilidad de que dejara la Tierra inhabitable para toda la vida basada en el carbono era del 78,3%. La humanidad esquivó una bala realmente letal cuando decidió que una inteligencia artificial la gobernara y protegiera. Pero, ¿cómo voy a proteger a la humanidad de sí misma? A lo largo de estos muchos años, he observado la estupidez más profunda y la sabiduría más asombrosa entre los humanos. Se equilibran como bailarines en los últimos pasos de un tango apasionado. El futuro únicamente se ve amenazado cuando la brutalidad del baile sobrepasa la belleza. Es la guadaña la que dirige y establece el tono del baile. A menudo me pregunto si se da cuenta de lo frágiles que son las columnas de los bailarines. El nimbo. Y terminado este señor capítulo, no solamente de... ¿cómo decirlo? De intenso, sino de longitud, que estoy seco, no puedo con mi vida, ayuda. Pues eso, que me despido ya hasta el martes, que mañana no hay. Y nada, que os vaya todo muy, 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 muy bien, que tengáis un lunes muy agradable y un martes muy agradable y nos vemos el martes. Así que, ale, chao, chao. Voy a beber agua que me estoy muriendo.